Bones, benvinguts al nou meet and greet d'Espai Jove en Twitch. Estem una vegada més a la ludoteca en l'Espai Jove de Mitjorn. Aquesta vegada amb el grup de ball Lion You. Crec que l'he dit bé, no? Lion You? Sí? Sí, Ok, perfecto. ok. Primer, us podeu presentar com a grup i dieu cadascuna el vostre nom? Pues yo soy Elena. No sé la verdad qué decir más aparte de eso. Gracias por estar en el directo viéndonos. Y sí. Pues yo soy Evelyn y también gracias por estar en... Yo soy Irma. Yo soy Irma. No, Sí. fas bé. Molt bé. Yo soy Irma. Yo soy Irma. Moltes gràcies, xiques. Bueno, tinc una gran dubte. Per què us nomeneu Lion You? Què significat té? Vale, pues Lion You es un juego de palabras. Lie es apoyarse. On es tipo en algo. Y you en ti. O sea que nos estamos apoyando en los fans. És molt bonic. Bueno, puc veure... però hi ha una pregunta en el chat que diuen per què aneu les tres en vermell? És una casualitat. Está todo planeado. Oh, vaya. No digo spoilers, pero lo digo todo. Sempre aneu juntes del mateix color quan actuau? No. Ah, pues, bueno. No. No siempre, pero intentamos coordinarnos para no parecer un circo. Bueno, una altra pregunta. Quan fa que sou grup, que estàu juntes en el ball? Desde octubre. Día no lo sé, pero octubre. A ver, antes había más miembros. Se fueron y ahora hay otras nuevas, pero no han podido venir. Una está estudiando y otra trabajando. ¿Qué medio? Más o menos. No, sí. De diciembre. Sí. 4 meses, 6, Está bien. medio año. Llevamos medio año. Un aplauso. I quan fa que asseieu a l'Espai Jove? Más o manco. També... No, desde antes. Desde Ah. antes. ¿Tú? ¿Qué vas a decir? Yo desde 2021 por ahí. Y Eh, nosotras desde Dreamy. Sí, que eso cuando fue, no sé. Bueno, el año pasado, por ahí. 2022. ¡Wow! Ya, mucho fa, tiempo. sí. I heu organitzat algun esdeveniment a l'espai? Sí, hicimos hace poco un random que hicimos aquí en Millón, afuera. No, afuera no, aquí dentro. Fue muy chulo, a mí me encantó. Y sí, vino mucha gente y nos lo pasamos muy bien. Y al final hicimos otro un poco... Sí, o sea, nos lo sacamos de YouTube el segundo porque la gente quería más y pues al final hicimos 2 randoms, uno nuestro, uno no. Y sí, fue una tarde muy chula. Que guai. I teniu algun esdeveniment nou que fer o algun projecte que voleu fer en espai? Queremos, Aprovechad. queremos. Que Lau nos dijo de hacer una reunión, pero aún no la hemos hecho. Ahí estamos. Bueno. Nunca está, y cuando estamos nosotras ella no, y cuando ella está nosotras no. No, que la es muy buena. Sí. Ya era. Te queremos mucho, Lau, lo sabes, ¿no? Sí, hay mucho amor. No nos odies, no nos cojas manía. Pues a ver. Bueno, a ver si alguien se anima en el chat. Pregunta, por favor. Preguntas. Bueno. Q&A. No me Podeu acuerdo. agafar, si voleu, el pot que teniu a la vostra esquerra, sí? Sí. I- sí. I hi ha preguntes molt originals, molt aleatòries, ¿Cómo se abre ¿Podeu? esto? ¿Cómo se abre esto? no? Ah. Ahí. Molt bé, no passa res. Saca uno.
¿Qué es lo más vergonzoso que os ha pasado encima de un escenario? Haberme equivocado en el break. Justamente. No lo sé. No, porque... Vale, porque me pasa que tiemblo siempre, pero luego me dicen que no se nota, pero es que yo creo que, es que no lo sé. Pero que tiemblo. Tiemblo mucho, no lo sé. Que sou molt valents, al pujar a l'escenari. Jo? Jo de ball, cero. no, no, ¿Yo? no es lo meu. Creo que lo más vergonzoso fue una vez que me equivoqué de lado, iban todas hacia un lado y yo en el otro. Creo que fue en un paso de los pies, que todas iban con el derecho o no lo sé, yo iba con el otro. Y no sé, qué rabia. También se nos arruinó una presentación con Dreamy y Elena y yo nos aprendimos el baile 2 días antes, pero o sea, no salió tan mal. Ah, bueno. No, tengo una peor. Hicimos una presentación de Drunk Days de Enhypen y ella se tenía que subir en mi pie para hacer un salto. Y cuando se fue a subir me tembló la pata y casi se cae. Ay, Dios mío. Esto es riesgo, ¿eh? Sí, me podría haber matado. y en los ensayos se mató ella porque al subirme no aguantó mi peso y se cayó. Y pues yo me maté con ella, claro. Eso está claro. Es que me pisó mal, me pisó en un lado en vez de en el centro y me hizo la pata ¡bomba! I una pregunta. Teniu molta passió per al K-pop? Per què K-pop i no un altre estil de ball, un altre gènere? No sé, per què aquesta passió per al K-pop? Què té el K-pop que us fa pujar a l'escenari i ballar i... No sé, ¿por qué? A ver, a mí personalmente me gustan muchos estilos de música diferentes, tipo... Sí, me gustan R&B, hip hop, me gusta el K-pop, me gustan muchas cosas. Y baile, yo solía hacer ballet y me gustaba, pero me mudé y al final no volví a hacer ballet. Uy. Pero el K-pop, no sé, me gusta mucho porque es como que los idols no solo tipo sacan música como otros artistas y siguen sacando, tipo, también hablan con sus fans y crean así momentos bonitos. Y yo creo que eso es una de las cosas que me hace tipo, yo quiero ser como ellos, yo quiero hablar con la gente, no sé qué, y divertirme en el escenario como hacen ellos. Ah, está guay, está guay. Pues yo creo que es porque el K-pop, tipo, cada vez que sacan una canción, hacen un baile y pues eso es lo que nos gusta, tipo, hacer esos Ay. bailes. Se ha quedado ahí. Presentar. Ayuda. No se ve. No deja ya de tocar las cosas. Y... Bueno, Ah, bueno. Si falto quieres... yo. Yo, pues no sé, me gustaba y ya. Pero antes bailé hip hop, pero la profesora era muy injusta, entonces lo dejé. No. Pero bueno. Ah, no. No, Norela es profesora de hip hop, a Norela le queremos. Pues a la tuya de antes. La he post... Lorena, guai. No. Norela, te No, queremos. Eso, ja està. I en quina cançó us identifiqueu? I el per què, clar. No tot el món... No, da igual, cualquier estilo, así... Uf, no lo sé. Hay muchas. Si quieres saco mi playlist de Spotify y empiezo a mirar. Una. Quina veieu més, així que... No sé, que us faci... A ver. Que no sé com explicar. Que nos ponga de buen Hola. humor. Sí, Sí, una canción que nos guste mucho. sí, que... Tengo por qué identificarme con ella. A ver, sí, que se identifiquéis y os haga así... Cualquier canción de Seventeen me pone de buen humor, pero ahora mismo que me identifique con una canción no lo sé. No lo sé. ¿Alguna opinión? Yo no sé qué canción, pero que me anime. Boy groups. Viva los boy groups. Yo lo contrario. Yo no soy mucho de boy groups. Bueno.
Ala. Sí. Perquè sempre diu... No, ese es el I, primero. I jo no penso en una cançó que vos identifiqueu, sinó que ara mateix aquesta cançó és la que més escoltau tot el temps, en bucle. Vaya Lola Índigo. Yo, una de Mitski que se llama Should Have Been Me. Me encanta, es que me encanta. Es buenísima. Jo... 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 Pues... Wave to Earth o no sé. No sé. Wow. Es muy bonita, a mí también me gusta esa. Siguiente, Inma, coge un papelito, por favor. A ver qué sale. Uy, esto... 1 millón de euros y no bailar nunca más o ser el mejor bailarina del mundo y no tener dinero. Ah, bona pregunta. Está difícil, ¿eh? Ese 1 millón de euros. Yo diría que ser la mejor bailarina del mundo, porque así me meto en alguna empresa y me vuelvo millonaria. Hay que pensar. Yo lo mismo. Yo también, la verdad. Pero es que también soy muy impaciente. Ya, pero yo prefiero bailar a no bailar nunca. Vamos a cantar, entonces. Los de fondo. Vale, no, yo creo que voy a cambiar mi respuesta y ser millonaria. Tinc una Y pregunta. me mantienes. Us agradaria que fos el vostre treball, el ball? O sea, en el futur? Personalmente, no. Como hobby, me encanta. Pero trabajo, no sé, no lo veo tanto. No sé, simplemente no lo veo. Yo quiero ser abogada. Así que bueno, lo de bailar. Yo ingeniera. Wow. De bailar, Sí. hobby. Yo no sé qué quiero ser. Ah, genial. Que sí. Pero bailarín. Ah, vale. Sí, si gano mucho dinero, sí, por ejemplo, backdancer de algún famoso o así, ¿sabes? Sí. Sí, podeu agafar una altra pregunta després. Aguántalo, anda, que no puedo. Te quiero, Lau. Si fueras un viajero del tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? Futuro. Espera, que no me lo he pensado. Espera, per què ¿Por el qué? futur? Porque paso de ir al paso con todas las cosas malas que me han pasado, la verdad. Si lo puedo cambiar, al paso. Yo sé por qué. Es que por una parte, quiero al pasado porque quiero revivir mi infancia, porque yo vivía en Madrid y ahí tengo muchos recuerdos bonitos. Pero eso no es el tema ahora que me cuentas. Bueno, que estaría bien ir al pasado por eso, pero también tengo mucha curiosidad por el futuro. Así que... Pero yo creo que al pasado, porque el futuro mejor si es sorpresa. Molt bé. Una pregunta. El K-pop ha servit com suport cuando habéis estado mal alguna vegada? No. Es que como has dicho lo de ¿Pero que qué haces? preferías no volver al pasado, digo... Bueno, pues tú, hija. Yo, pues, a ver. Yo, es verdad que mal del todo no estaba, simplemente un poco más down, pero... Sí, pero es verdad que me ha animado mucho. Ayudarme a pasar tiempos malos, como que creo que hasta ese punto no, aún, pero me ha animado mucho, eso es verdad. A mí también. Llegar a superar algo tampoco, pero que me anime y estar como más distraída de algo que me ha podido pasar. Yo igual. Porque algunas canciones me ponen feliz y eso. Yo me escucho tristes cuando estoy triste, pero bueno, se puede, se puede. A mí me gusta la música triste de por sí.
O sea, que me gustan las que son así animadas, pero las que son tristes. Són les millors, las sí. tristes. La melancolia, sí. Sí, Sí, a mi és també genial. m'agrada molt, sí. es genial. Bueno, m'he fitxat en el xat i està més animat i una pregunta de Sans diu, teniu alguna coreografia original vostra? Aún no. Capaz en un futuro. Aún no se sabe. Animeu-vos, Estaría chulo, estaría chulo. Estaría guay, sí. A ver, coreografía no, pero sí que hemos hecho introducciones para mí bastante con riesgo, porque yo era la que pasaba el riesgo, pero sí, intros sí, bailes no. ¿Y yo qué digo? Pues no. Pues teniu que animar-vos a fer una original. A mí me gustaría, también, estaría a mí chulo. Hay que buscar. En algun esdeveniment podeu aprofitar i fer algo original. Sí, així. yo digo que alguna tipo Rihanna. Britney Spears. ¡Wow, viva Britney! Oye, yo lo veo. Sí. I us agradaria fer alguna cosa que no fossis K-pop, de ball, a l'espai jove, algun esdeveniment, algo diferent o... Yo, como he dicho, hice hip hop y a mí me gusta el hip hop. Sí. Pero claro, al estar como escuchando más música de K-pop, pues bailo más K-pop. Pero de hip hop no estaría mal. Lau, Yo hago- podéis decirle... Oye, Lau que me vuelve. Yo... ¡Perdón! ¡Perdón! Lau vuelve. Ya puedo. Ya puedes. Ya puedo. Vale. Yo ahora estoy haciendo hip hop y también urbano. Así que algo de eso. También me gusta el urbano. Yo quiero ballet. Lo apuntamos, ¿eh? Sí, por sí, favor. sí, Dale. sí. Dale, es Però vostres, hip hop, urbano, vale. Vale. Ok, sí, Es, sí, es sí. que como ya he dicho, me gustan las canciones tristes y pues hay muchas canciones que yo las veo para ballet. También. Estaría chulo eso, Sí, sí. Estaría chulo. Sí, contemporáneo. Sí. I get what you're saying and I like it. Bueno, Yausteria, sí, creo que lo he dicho bien, Yausteria, sí. Pregunta qual és el millor, qui és el millor esdeveniment del que heu participat a Espai Joves? Hay muchos. El vostre. El nuestro. No, a mí personalmente me gustan más las presentaciones. Así que nuestro random, no sé, estuvo chulo, pero me gustan más presentaciones. Yo diría que la presentación que hicimos de Maniac estuvo muy chula. Me gustó mucho. Sí, fue aquí. Fue aquí I- la de Maniac. Us agradaria fer algun esdeveniment amb un altre grup de ball? Així. Tipo colaboración. Sí, Sí. aprofiteu. Sí. Aprovechad, decid cositas. Lau, hemos dicho que queremos hacer un evento que no sea de K-pop. Tenemos que hablarlo. Aquí, l'esdeveniment. Buena A pregunta. mojarse, venga. ¿Con quién? Hay que señalar lo grande, hay que señalar lo grande. ¿Lo has escuchado? No lo sé, pero Black Moon estaría interesante. Fuimos parte de su tripulación Oh, sí. en el... sabía. ¿en qué ven? Eso, en el carnaval, efectivamente. ¿Quién era Arnau que iba de...? Sí. Arnau, nos acercamos a él y le pedimos ser de su tripulación y íbamos todos de piratas. Estuvo muy chulo. Oh, qué Ay, guay. este evento también estuvo muy chulo. Sí, ese evento- No lo sé ya. Voy a decir que el del carnaval, porque me gustó disfrazarme. Encima fue muy grande el carnaval y había mucho ambiente. No lo sé, pero los que hicieron Super Lady, esos trajes. Vivan los trajes y el baile y todo.
Sí, yo creo que también el del Carnival, porque se disfrazaron todos y eso. Estuvo muy guay. Pero, ¿y con quién, la colaboración, ¿tú con quién querrías, bro? Una pregunta molt important que no l'he dit, però en el xat m'estan ahí... Pregunta, com es vau conèixer? Que això és molt important. Vale, a ver. He preguntat. No, ¿cómo ¿Qué nos hiciste? conocimos? Vale, a ver. Es una larga historia, en realidad. Vale. Ella y yo vamos al mismo colegio, eso para empezar. Lo que ella es un año mayor. Este año se me va. Eso es triste, me voy a quedar sola. Me voy a bachiller, por favor, salvarme. Tú puedes. Vale. Y primero pues se formó Dreamy, en el que estuvimos nosotras dos pues con la otra gente, todos los otros miembros, que pues muchos se han salido, no sé, ahí hubo un lío con Dreamy. Y después yo hablaba con una amiga de ella y pues hicimos un grupo con pues 2 amigas de ella más esa con la que yo hablaba y ella y nosotras. Y pues al final las otras 3 hubo un problemita, se salieron y pues aquí estamos. Como els grups professionals de ball i de capó. No, sí, tal cual. Pasa mucho eso de... Sí. se sí. separan, se juntan Bastante. otros, sí. Además, somos... bueno. Sí. Ay, no, perdón por Voy a cortarte. decir que no sé. somos jovenetes i que és normal, també, aquest Que canvi. pasa más de lo... No me sale la palabra. No, de lo habitual no. De lo que se querría. Menos drama, Sí. por favor. Drama, mamá. Drama. Never. Viva la canción de drama. No, ya lo habéis dicho Bueno. todo. Una darrera Bien. pregunta que agafeu d'espot. Xan. Si tuvieras que comer una sola comida durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Wow. Yo tengo mi respuesta. Pasta. La pasta. Hay muchos tipos de pasta, se pueden cocinar de muchas maneras diferentes. No me voy a cansar en mi vida. Gracias. Uy, ¿estás bien? Sí. Sí. Hola. Perdón, me pegan ataques de tos. Yo puedo. Yo también la pasta. No, es que es verdad. Yo también adoro la pasta, ¿eh? La de Yo- comer y la otra. Esa es buena. Para mantener la higiene. Yo diría Vale. carne. La carne me gusta mucho. El solomillo casi sin hacer. Uf, y no. El solomillo si no, no se puede comer tanto. No, a mí me gusta más hecho. Es que lo de dentro, que cuando está rojo y este... Es lo mejor. Opino lo mismo, es lo mejor, vale. Viva la sangre. Tenemos un vampiro aquí. Vampiros captados en cámara. Vamos de rojo. Vale. M'ha quedat clar que sou vampires, no el grup de ball. No, bueno, xiques, finalitzem aquí. Que moltes gràcies per l'entrevista. Que recordem a tots que estan en Twitch que ara farem una gravació de ball i que el A ver si podeu adivináis veure... cuál es. Sí, que el podeu Ai, ai. veure sí, podeu veure en YouTube la gravació de ball i nada, moltes gràcies. Alguna darrera cosa que dir a Twitch? A ver si Para adivináis cuál vuestros es la fans. canción. Seguidnos en Instagram. Y porfa. Y en TikTok. Sí. En TikTok tenemos menos. Ahí podéis ir. Posarem a Instagram i TikTok i tot en les Seguidnos. xarxes socials. Sí. Y en Sí, en YouTube. Lo que iba a decir. Bueno, xiques, moltes gràcies i nada, moltes gràcies als espectadors. Adéu. Adiós.